Estamos de regreso para el último bloque de la noche en Punto y Contrapunto. Mañana se cumple una semana de que los medios de Estados Unidos proyectaran el triunfo de Joe Biden. En esta semana, el demócrata ha presentado su plan de transición, trazado algunos puntos importantes de lo que será su política de gobierno, como el equipo científico que va a atender la pandemia de la COVID-19, su política migratoria, el plan de salud y sus relaciones con el mundo. Biden habló con algunos de los líderes y socios más importantes para Estados Unidos, como el canadiense Justin Trudeau, el británico Boris Johnson, la alemana Angela Merkel y el francés Emmanuel Macron, pero no ha hablado con su socio comercial más importante, no ha hablado con México. El gobierno de México ha insistido en que esperará hasta que el colegio electoral se reúna, que ocurre en diciembre. Para aquello, dé oficialmente la victoria al demócrata, lo que ha ocasionado fuertes críticas aquí en México. Ayer, por ejemplo, el diario inglés The Guardian lo señaló como uno de los gobiernos populistas de derecha que se ha negado a reconocer el triunfo de Biden. El presidente López Obrador ha señalado que las críticas vienen de sus adversarios y de algunos diplomáticos a los que llamó improvisados y sin principios. El presidente ha insistido en que la decisión de no reconocer a Biden como presidente electo se basa en un principio de diplomacia mexicana, el principio de no intervención, y que su gobierno no puede hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido. A ver, empezamos contigo, Saúl. ¿Cómo ves el tema de que el presidente López Obrador está diciendo calma, todavía no, hasta que en diciembre se reúne el colegio electoral? ¿Nos va a costar? ¿Es un error? ¿Cómo lo ves? Muy mal manejado, sinceramente. Podría haberse acogido esta postura de la no intervención, de la doctrina Estrada, es decir, una postura muy ortodoxa. Sin embargo, creo que en los detalles, ¿no?, ha estado el traspié de esta administración, ¿no? Ese día, llegando a Tabasco, que dio esta conferencia de prensa, me parece que se tropezó con su lengua López Obrador al comparar la elección hoy de Joe Biden a la elección de 2006. Decía Carlos Bravo, regidor en Expansión, que estaba inadvertidamente llegando al punto, ¿no?, que es tan ridículo su reclamo de fraude en 2006 como ridículo es el reclamo de fraude de Trump. Pero le dio cierta validez, le dio aire a esta teoría de que las elecciones en Estados Unidos estuvieron arregladas. Si fuera un tema solamente de política interior, no habríamos visto la molestia que causó en los congresistas Chuy García y Joaquín Castro, que acudieron a sus redes sociales a llamarle a López Obrador a corregir esa torpeza diplomática. Otra que vimos fue esta muy desafortunada traducción del comunicado de la Embajada de México en Estados Unidos, donde le llaman presunto presidente electo a Joe Biden. Yo no puedo creer que nuestro sistema, nuestro servicio exterior mexicano, que tiene muchos años de profesionalismo, no tenga traductores para decir que era virtual presidente electo, ¿no?, o una palabra mucho menos agresiva. Algo que retomo de una participación de Juana hace unos programas en los que coincidimos, es que esta es una oportunidad, esta nueva relación Biden-López Obrador que habrá, de corregir ese doble canal que tiene nuestra política exterior hacia Estados Unidos, con la ya cada vez más clara diferencia de posturas entre la embajadora Marta Bárcena y el canciller Marcelo Ebrard. Creo que es una gran oportunidad para cambiar al embajador de México en Estados Unidos y tener un embajador, una embajadora que tenga el mismo mensaje que nuestro canciller. Sin lugar a dudas, es muy desafortunado cómo han manejado las cosas por este tipo de detalles que sí podrían haber tenido una postura ortodoxa, pero con esos detalles acabaron por tirarla por la borda, ¿no? Y por otro lado celebro esa nota de The Guardian. Creo que poco a poco a nivel internacional se le va a ir cayendo esta careta de izquierda al gobierno de López Obrador, aunque bueno, ese no es el tema del programa, pero celebro que ya cada vez más gente se vaya dando cuenta de que este es un gobierno nacionalista, es un gobierno que comete muchos errores, no solamente en temas de política exterior. Anaí, ¿coincides con esta lectura? ¿Errores del gobierno mexicano? ¿Prudencia? ¿Nos va a costar con los demócratas? ¿O el tema se acaba el 14 de diciembre y cuando el presidente López Obrador finalmente felicite a Biden? No, creo que la verdad coincido plenamente con mi compañero. Fíjate, Genaro, que justamente, a ver, López Obrador invocaba a los principios justo de política exterior del artículo 89, fracción décima de nuestra Constitución, y a la doctrina de Genaro Estrada. Y esa doctrina se refiere
a mantener o retirar los agentes diplomáticos. Es decir, es improcedente que se esté invocando, que se esté colgando esa doctrina, y si se está refiriendo entonces a la autodeterminación de los pueblos, que también esa doctrina lo estipula, y a la no intromisión de los asuntos internos. Vaya, yo creo que o sea, una felicitación no falta al principio al principio que está invocando López Obrador, sino todo al contrario. Si AMLO no quiere o no quería entrometerse en los asuntos internos, creo que acabó más entrometido que nada. O sea, lo que está haciendo al no validar, porque al fin y al cabo no está validando la elección del presidente electo Biden y del presidente o expresidente Trump. Eh, es decir, o sea, no está validando, y entonces está apoyando al discurso de Trump y está validando que en realidad entonces puede que sí haya habido un fraude, aunque sabemos perfectamente que no hay fraude, no hubo fraude alguno. Entonces, el hecho de no felicitarlo no solamente habla que está apoyando a Donald Trump, sino que se está metiendo en el tema estadounidense. Entonces, a ver, si lo que quería era no meterse en los asuntos internos, pues vaya, entonces no hubiera viajado en plena época o en el año electoral con el pretexto que iba a viajar con el tema del Tratado de Libre Comercio, del nuevo Tratado de Libre Comercio, y no hubiera hablado y no hubiera dicho entonces que Trump respeta a los mexicanos, no hubiera ni siquiera realizado ninguna expresión alguno, ¿no? A favor de Trump. Solamente creo que solamente la felicitación es un gesto de civilidad y de buena vecindad, no hay más. Entonces creo que esto es un capricho nada más del presidente. Tiene la oportunidad de replantear la política exterior, si es que hay política exterior por parte de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, tiene la oportunidad de replantear el interés nacional con el nuevo gobierno, tiene la oportunidad de tener una política exterior activa, tiene muchas oportunidades, y creo que solamente está generando una hostilidad impresionante al principio de un nuevo gobierno por parte de los Estados Unidos, ¿no? Al tiempo que yo no sé, y mis respetos también al canciller Marcelo Ebrard, también a las Secretaría de Relaciones Exteriores, que tienen que estar justificando pues los hechos que está haciendo el presidente López Obrador, caray. Juan, ¿cómo lo ves tú? Es realmente un enorme problema. ¿Cuál sería la razón por la cual no quieran validar o no quieran todavía felicitar a Joe Biden? ¿Podría ser Trump algo? ¿Qué es lo que ves tú ahí? Yo la verdad es que, salvo lo que he podido leer y escuchar, e incluso lo que vi del propio presidente, esa excusa de como lo que pasó en 2006 acá, creo que francamente era innecesario mencionarlo, pero no veo cómo Donald Trump pueda hacer algo en México en estos 2 meses. Creo que tiene otras prioridades, más allá de ver cómo nos daña, en dado caso de que la Cancillería, la Embajada o Andrés Manuel, porque ya hay muchísimos canales de diálogo con Estados Unidos desde el Ejecutivo, digan o hagan algo. Yo creo que hoy por hoy Donald Trump no... Vamos, o sea, considero que tiene, y lo estamos viendo, ¿no? Tiene otras preocupaciones más allá del reconocimiento de México. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con resaltar lo que dijo Saúl, de tener un canal de diálogo con Estados Unidos desde el Ejecutivo solo, o sea, unido. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta semana sí se vio tremendamente lo que ocurrió con la famosa llamada que Joe Biden pidió con Andrés Manuel López Obrador y que se rechazó, ¿no? Entonces, si hubiera habido unión, si hubiera habido comunicación y coordinación entre Embajada de México en Estados Unidos y la Cancillería, no hubiéramos quedado tan mal y esto no se hubiera hecho tan grande. Ahora, esto es una prueba que Joe Biden ya nos está poniendo, desde luego. O sea, él sabía perfectamente desde el sábado 7 que México no iba a reconocer hasta que esto se aclarara, que había sido el candidato que había ganado las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, decidió intentar hacer esta llamada y México simplemente volvió a reiterar lo que decía. Ahora, yo creo que esto va más allá de doctrinas. Yo no lo veo como un tema de doctrinas, francamente. Yo lo veo como un tema de congruencia, Genaro. Si eres blanco o negro y te vendes como un defensor del color blanco o del color negro con posturas grises, entonces yo creo que estás perdido. Yo he visto que la incongruencia ha sido sin duda lo que ha destacado en este tema con Estados Unidos, ¿no?
sabíamos perfectamente desde que Andrés Manuel López Obrador sacó su plataforma de política exterior cuando él era candidato que las cosas en México para esta agenda también iban a cambiar y que en muchos temas en donde tradicionalmente teníamos mucho protagonismo íbamos a descender. Ahora, es necesario también recordar que en temas de reconocimiento no es la primera vez que nos hacemos la vista gorda, ¿eh? Recordemos que también durante el panismo no quisimos reconocer, por ejemplo, Kosovo. Con el priismo no lo hicimos con el Estado palestino y ahora nos estamos echando pues, error, ¿no? Diplomático, por así decirlo, con el país más poderoso del mundo. Entonces, y eso hasta que las cosas se aclaren, ¿no? Entonces, eso creo que sí es un tema de incongruencia. Y digo que es incongruencia porque, por ejemplo, con lo que sucedió en Bolivia, cuando ganó Evo Morales, fuimos de los primeros en llamar y de reconocer, aún cuando la oposición y cuando se estaba gestando un golpe de Estado, porque eso es lo que hubo en Bolivia, un golpe de Estado al gobierno de Evo Morales. Yo creo que México hizo muy bien en reconocer a Morales en ese entonces, porque es la tradición mexicana democrática, ¿no? De reconocer la voluntad del pueblo. Entonces, ¿por qué en esta ocasión, cuando Donald Trump es claramente derrotado, cuando también tenemos un escenario similar en donde no reconoce a Biden como el ganador, ¿por qué México pone la duda en la mesa de discusión, ¿no? Creo que ahí está la incongruencia y creo que eso sí es un tema que hay que resaltar. ¿Yo con qué me quedo? Me quedo con que hay una parte o personas dentro del mismo gobierno o incluso en el partido de gobierno dentro de México, que desde el Senado, por ejemplo, y menciono el Senado porque también es un órgano importante en temas de política exterior, que han dicho aquí hubo un error. Y me refiero, por ejemplo, al senador Germán Martínez, que sacó una columna en el diario Reforma diciendo que fue un error no reconocer a Biden, y no tanto por no reconocerlo a él, sino por no reconocer que existe la democracia en Estados Unidos, ¿no? Y también con el tuit que puso Malu Mitcher, la senadora por Guanajuato, felicitando a Kamala Harris como la primera vicepresidenta, futura primera vicepresidenta en Estados Unidos, a Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos. Creo que eso sí era necesario realizarse y pues vamos, estamos viendo pues las consecuencias de no hacerlo con estos días. Ahora, yo no creo que vaya esto a cambiar la relación con Estados Unidos. Es una relación sumamente pragmática que estoy seguro que se va a normalizar una vez que el presidente López Obrador hable con el presidente electo Biden. Bien, y en efecto, yo también creo que Biden llega con ninguna intención de resentimientos y más bien con las ganas de ir hacia adelante, y que la relación es tan importante que el no haber ya lo llamado en estos días para felicitarlo al final se va a convertir en algo irrelevante. Pero al final, ¿con qué comentario quieres cerrar, Sawi? Tienes la oportunidad de cerrar el programa de hoy. Yo creo que con ese llamado de atención, yo también veía un texto de Juan Ernesto en redes sociales sobre el papel que está jugando el Senado, ¿no? Y que la elección del Senado de Estados Unidos, esa sí es una que no ha acabado de definirse y se definirá en el mes de enero en Georgia. Parece que tenemos que estudiar más a Estados Unidos. Yo celebro mucho la atención que ha estado recibiendo este ciclo electoral, pero tenemos que voltear a verlo con seriedad, ¿no? También nuestro poder legislativo tiene que voltear a ver con mayor seriedad al poder legislativo de los Estados Unidos. No tenemos que recuperar las reuniones intraparlamentarias entre ambos países. También creo que Joe Biden es un tipo muy, muy maduro, que no va a buscar ninguna revancha política, pero yo creo que sí hay actores justamente a nivel subnacional que quedaron muy golpeados dentro del Partido Demócrata. Habrá que establecer diálogo con esos actores, con Joaquín Castro, con Chuy García, con la senadora por Nevada, que es la única senadora de origen mexicano en el Senado norteamericano, Cortés Masto, si no mal recuerdo su apellido. Creo que es muy importante tomar esta oportunidad de replantearnos nuestra política exterior, nuestra diplomacia en todos los niveles, ¿no? Es una oportunidad que tenemos de reconstituirnos también nosotros de cara al mundo. Bien, bueno, pues con eso cerramos este programa hoy. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado otra vez. Gracias, Anaí, gracias, Juan, y gracias, Sawi. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.